Hermanos, de verdad que doy gracias al Señor por esta oportunidad. Tome su Biblia, vamos a ir rápidamente a la palabra. Y quiero agradecer primeramente al Señor y obviamente a nuestros pastores que me honran con este precioso privilegio de compartir la palabra del Señor. No está mi pastor, pero está mi pastora, así que muchas gracias por esta oportunidad de confiarnos el altar, el púlpito, hermano, porque esto es cosa seria. Les aprovecho de saludar, para los que no me conocen, soy el hermano Andrés. También les saluda a mi esposa, la hermana Tamara, y mis dos pequeñas hijas, hermano. Siéntanse saludados de este servidor. Y usted va a tomar su Biblia y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Yo quiero compartir un tema, hermano, que sé que nos va a bendecir. Vamos a reflexionar en algo que pareciera que está lejano a nuestra realidad, y en verdad es así. Al menos en este sector del continente latinoamericano, es muy poco lo que sucede con respecto a lo que vamos a mencionar en esta tarde, pero hay una verdad enriquecedora. Y nosotros debemos ser conscientes de esto, hermano, porque esto también es palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 8, hermano, usted lo busca con calma. Si hay alguien que no tiene Biblia, usted se acerca cordialmente para compartir la lectura de su santa palabra, hermano, y así podamos darle lectura a las Escrituras y podamos compartir la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 8, hermanos, en adelante, tiene por subtítulo en su Biblia el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna. ¿Lo tiene? Mi tema se titula "Su historia no es la nuestra, estamos en deuda". ¿Lo tiene? Vamos a leer la palabra santa del Señor como me es lícito, en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y fíjese en estas expresiones, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Pero esto me marca, mire: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y fíjese esta expresión, hermano, porque aquí hay algo profético. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén y amén. Señor, muchas gracias por este momento. Me dispongo ante su presencia porque yo no tengo nada que entregarle a la iglesia. Me acerco a usted con mucho respeto, Señor, porque estoy delante de los santos y de los redimidos que han sido lavados por tu sangre. Autoríceme, Señor, a predicar esta palabra, a entregar este mensaje. Hay una verdad enriquecedora, Señor, sobre estos contextos que hemos leído. Solamente yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda usarme con poder de lo alto. Mientras predico el mensaje, la palabra, hay espíritu de adoración, de alabanza. Señor, mientras predicamos el mensaje, fluyan las sanidades. Mientras predicamos el mensaje, los corazones se compunjan. Mientras hablamos la palabra, citamos la Escritura, suceda lo que aconteció camino a Maús, que habían 2 personas, Señor, que ardía el corazón cuando necesitaban la Escritura. Yo te ruego, Señor, que mientras hablo la verdad de Dios, los espíritus de Satanás retrocedan de la casa. Señor, todo aquel que ha llegado caído sea levantado por la palabra. Aquel que ha llegado triste se vaya confortado. El que ha llegado con la última fuerza, Señor, se vaya bendecido para su hogar. Yo te ruego, Señor, una bendición especial. La bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Y le damos palma de alabanza, hermano, al Señor. Cristo vive. Esmirna es una de las iglesias, hermano, que curiosamente, porque esto no lo escribe ni lo data Juan de casualidad, pero Esmirna es una de las 7 iglesias, hermano, que recibe cartas de parte del Señor. Los grandes eruditos y los estudiosos del Apocalipsis hacen mención que las 7 iglesias no son solamente iglesias locales de Asia Menor, sino que también cada una de estas iglesias dataría un tiempo histórico del cristianismo. Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, representamos los primeros 100 años del cristianismo histórico. Y cuando entramos, hermano, al contexto de la iglesia de Esmirna, estamos hablando desde el 101, más o menos, hasta el 337 después de Cristo.
O sea, no solamente son cartas, sino que obviamente va a haber una intención de parte del Señor de datar, hermanos, lo que de cierta manera sucedería en los transcursos de los periodos, hermanos, en que la iglesia estaría representando al Señor en la tierra. El mensaje a Esmirna es muy distinto a todos los demás. Este mensaje, hermano, comienza, como todos los demás, a pesar de que son 7, con una estructura. Usted va a leer desde el capítulo 2 al capítulo 3 y usted se va a dar cuenta que pareciera que hay similitudes en cómo el Señor se dirige a la iglesia. Hay, por supuesto, características que son muy distintas porque cada iglesia tiene diferentes cualidades y también tiene diferentes problemas. Pero fíjese usted que la estructura de este contexto contiene un elogio, contiene una condenación, un consejo y un desafío. Esta es la estructura que usted, hermano, podrá encontrar desde Éfeso hasta la iglesia de la Odisea. Pero hay algo que me impresiona de esta iglesia. Es que cuando nosotros nos introducimos en la lectura, nos damos cuenta que al menos esta es la única iglesia que no recibe condenaciones. Esta era una iglesia particular para Dios. Jesús sabía que estaban sucediendo cosas en la historia del cristianismo bíblico. Ya se había instaurado el colegio apostólico, se estaba predicando el mensaje. Pero curiosamente, hermanos, se había levantado algo muy peculiar en esta época. Y es que la iglesia había comenzado a experimentar las persecuciones. Las persecuciones, hermanos, han estado en la historia del cristianismo. Las persecuciones han, hermanos, provocado los más grandes avivamientos en la historia universal de la iglesia. Las persecuciones han provocado los mejores ministerios en la historia terrenal. Las persecuciones han forjado a los mejores creyentes en la historia. Las persecuciones han, hermanos, forjado a las mejores Dorcas. Las persecuciones han forjado a los mejores coristas. Las persecuciones han forjado a los mejores predicadores. Las persecuciones, hermanos, no están por si acaso en la vida cotidiana del creyente y de la iglesia. Y es por eso que debemos, hermanos, no limitarnos a la lectura simplista. Estamos mal acostumbrados a leer la Biblia como si fuera el periódico de todos los días. La Biblia es un libro que enriquece. Y la Biblia merece todo el respeto y merece todo el tiempo que sea necesario. Cuando usted se acerca a la lectura de la Biblia, no lo haga con pesadez, no lo haga con un mal espíritu. Hágalo con devoción, hágalo con temor, hágalo con respeto. Ruega al Espíritu Santo que cuando usted abra la Biblia, el Espíritu de Dios le hable, el Espíritu de Dios le amoneste, el Espíritu Santo de Dios le toque, le administre una verdad. Porque a veces leemos estos contextos y pareciera que fueran una redacción cualquiera. Pero, hermano, cuando nos involucramos en la lectura, hermano, profunda, nos damos cuenta que acá hay una verdad que nos va a dejar con la boca abierta. El esquema, al menos desde el verso 8 al 11, representa 4 cosas. El elogio. Lo leíamos: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis en su lectura dice: pero eres rico. La condenación, se lo dije, esta iglesia, a diferencia de las otras 6, no tiene ninguna condenación ni no hay ninguna queja. Número 3, el consejo: no temas en nada que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte. Número 4, el desafío: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, o es decir, el lago de fuego, lo que, hermano, viene posterior a lo que se conoce el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, del verso 11 en adelante. ¿Se da cuenta que lo que está hablando el Señor es sumamente delicado? Hermanos, la iglesia de Esmirna fue una de las iglesias que sufrió la peor de las persecuciones en la historia. Si nos dedicáramos a comprender qué significa para Dios la persecución de esta iglesia, estoy seguro que ninguno de nosotros en una lectura simple estaría tan cómodo como usted está hoy día. Si nos diéramos cuenta la verdadera intención que existe sobre estos simples pasajes para algunos, pero que son tremendamente revelatorios de que hay una cantidad de creyentes que sembraron, hermanos, no con lágrimas, sino que sembraron con su propia sangre para que la trayectoria del Evangelio, para que la fe cristiana, para que las Sagradas Escrituras, para que el reconocimiento del nombre de Cristo permanecieran alto, usted no estaría tan cómodo como lo está hoy. La persecución que Satanás levantó contra la iglesia de Esmirna ha sido seguramente la más terrible de todas las épocas. La iglesia apostólica se convirtió en una verdadera amenaza para el imperio romano en el mundo no conocido. La historia obviamente avala todo esto. Los más grandes consejeros asumen que el imperio romano en estas décadas había, hermano, conquistado todo el mundo no conocido. Ya no era solamente la conquista en los lugares cercanos a Jerusalén. Roma, hermano, había venido, como lo decía Daniel, como una verdadera bestia que devora todo lo que se le cruza con sus dientes.
El imperio romano, hermano, había sido un imperio brutal. El imperio romano era un imperio sangriento. El imperio romano, hermano, se saciaba cuando mataba gente, cuando derramaba sangre inocente. El imperio romano era una verdadera bestia a la hora de la conquista. Alejandro Magno, el más grande emperador del imperio griego, fue, hermano, abolido por el imperio romano, hermano, y se produce una transculturación. El imperio romano traspasa las fronteras, hermano, del Asia, luego se involucra en África y también en parte de Europa, y todo el mundo que se conocía hasta esas edades, hermano, era conquistado por el imperio romano. Todo lo que estaba a su paso era, aleluya, atribillado por estos personajes, por los grandes Césares y por los emperadores. Y ahí está, hermano, la historia de la iglesia, permaneciendo fiel en medio de las dificultades, permaneciendo fiel en medio de la crisis, permaneciendo fiel en medio de las persecuciones, permaneciendo fiel en medio de la muerte, permaneciendo fiel en medio de los más oscuros momentos de la historia. Estos pasajes bíblicos nos harán entender que hay verdades que desconocemos, verdades, hermanos, que nos harán sentir lo más miserable. Un servicio cristiano apático de venir al culto los miércoles, irme a la casa como llegué, venir el viernes con apatía, sin adorar a Dios, sin levantar las manos, cuando la historia nos demuestra que hay miles y miles y miles de creyentes que dejaron su sangre para que la palabra de Dios corriera por el mundo. El estado de la iglesia actual, hablo en general, está condicionado a lo que sucede acá adentro. En una comparativa dramática, podemos observar las crudas realidades de nuestra vida con las verdaderas realidades de estos creyentes. Realidades totalmente opuestas, pueblos totalmente contrarios. Cuando leemos la historia de la iglesia y comenzamos a entrar, hermanos, en una intención de querer comprender qué es lo que Jesús le está diciendo sobre sufrir, sobre padecer, sobre tener que ser valiente, incluso hasta la muerte. Hermanos, somos tremendamente apáticos, sufrimos cosas tan insignificantes, que se enoja con la hermana porque se le toma el asiento que ella siempre ocupa, o porque los cables no funcionan, o porque las amplificaciones no están como yo las quiero, o porque el micrófono o los retornos no tienen el volumen que yo quiero, y sufrimos y padecemos, y pareciera, hermano, que no comprendemos la realidad de lo que dice la Biblia. Nos hemos convertido en verdaderos mediocres, acostumbrados a la rutina, un par de vueltas, danza y lengua y hasta la casa. ¿Qué significa eso para usted? ¿Significa algo danzar y hablar en lengua? Para la verdadera expresión de la Biblia, eso no es nada. Estamos acostumbrados al lindo mover, gloria al Señor. Yo soy pentecostal de hueso colorado, de los 12 años, de cabro chico que estoy en la iglesia, y siempre me acostumbré al buen movimiento. Pero hay que decir una gran verdad: no hemos acostumbrado solamente a eso. No hemos acostumbrado a las caricias, no hemos acostumbrado a los chocolatitos, a los dulces, a las caricias desde el altar. Y no hemos sido llamados y motivados en nuestra conciencia a darnos cuenta de que hay una realidad totalmente distinta a la nuestra, una realidad que está totalmente apartada a lo que debiéramos experimentar. Jesús no solamente quiere que degustemos de los buenos dones y del poder del siglo venidero, Dios también quiere que experimentemos el sufrimiento, Dios también quiere que experimentemos las persecuciones, Dios también quiere que experimentemos el tormento. Jesús lo dijo: vosotros estáis dispuestos a ser bautizados con mi bautismo, y no habla de los dones, no habla del Espíritu Santo, habla del bautismo del sufrimiento. Él vendría a cargar con el dolor, con la angustia, con el peso, con el pecado que debía estar sobre mi cuerpo y sobre el suyo. Él fue a la cruz del Calvario para poder morir por todos nosotros. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo le demostramos esa pasión, ese amor? ¿Sabe cómo se lo demostramos? Teniendo contienda, estando en chismería, en pleito, en disensiones, hermanos, unos con otros, no siendo honestos para con Dios, de que tenemos una vida mediocre, una vida poco espiritual. Aquí en la iglesia usted puede demostrar espiritualidad viniendo con unos trajes, una ropa resplandeciente, pero la verdadera condición está como lo dice la Biblia: yo conozco tus obras y yo sé quién tú eres. A mí usted me puede cantar 50 coritos, me puede brincar todo el culto y me puede profetizar toda la noche, pero la Biblia dice: yo soy el que conozco tus obras.
se lo dije. No temas en nada. Lo que vas a padecer es que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y fíjese en esta expresión. Abra la Biblia, léala conmigo, por último léala en el culto. Y tendréis tribulación por 10 días. Aquí hay 3 posibilidades de interpretar este pasaje. Número 1, number 1, 10 días literales. Number 2, 10 años de tribulación. Y number 3, literalismo profético. Y esto es lo que yo creo, se lo voy a enseñar. ¿Por qué creo en el literalismo profético? Porque el Apocalipsis, hermano, está lleno de símbolos. Pero esos símbolos, hermano, hay que saber interpretarlos. Este pasaje bíblico de 10 días, hermano, no son 10 días literales. Esta iglesia tendría que experimentar 213 años de tormento y de tribulaciones. En esos 213 años aparecerían 10 imperios romanos. Escuche bien, dentro del imperio romano aparecerían 10 césares. ¿Se da cuenta que la lectura dice van a ser perseguidos por 10 días? Esos 10 días no son literales ni son 10 años. Eso representa a 10 césares. Escuche, Jesús profetizó en esta misiva que sufrirían persecución por 10 días. Esta aclaración verbal no refiere a los 10 días literales, sino que debían experimentar, hermano, 10 periodos de persecución bajo los emperadores romanos. 1, Domiciano ordenó que lo adoraran como al dios Júpiter. Bajo su persecución, Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Allí Juan escribe la revelación de Apocalipsis. 2, Trajano declaró ilegal la fe cristiana y persiguió a la iglesia. La tradición dice que Ignacio, un discípulo de Pedro, fue despedazado en un foso de leones durante ese tiempo. Adriano persiguió a los cristianos. 4, Marco Aurelio, este malvado gobernador, martirizó a muchos cristianos, incluso a Policarpo, que era discípulo de Juan y de Justino. Déjeme detenerme aquí. Policarpo llegó a ser discípulo del apóstol Juan, dentro de los más emblemáticos sufrientes de la historia de Esmirna. Policarpo, cuando supo que sería apresado para ser sacrificado por su fe, preparó, hermanos, una estadía para los soldados romanos. Policarpo estaba sentado en su casa cuando los romanos irrumpieron su hogar, y él tenía preparada en su casa un adorno. Era una mesa con comida para recibir a sus acusadores. La Biblia y la historia nos ayuda a comprender que Policarpo asume que le dice a los alguaciles: denme solo 2 horas para poder orar antes de partir a la presencia del Señor. Era tanta la unción de este viejito, que tenía 90 años de edad y era obispo de Esmirna, que incluso los propios soldados fueron compungidos por sus oraciones. Pero llegó el momento en que esas 2 horas se acabaron. Policarpo fue tomado, arrestado y fue llevado, hermano, a la arena donde sería sacrificado. Había una hoguera con fuego ardiendo, esperándole para ser lanzado. La historia, hermano, no se equivoca. Policarpo, estando atado de manos y pies, fue lanzado a la hoguera. Pero la mano omnipotente del Dios Todopoderoso no permitió que ni siquiera un miserable pelo fuese quemado por el tormento de estos hombres. Ante esta situación, obviamente el César Marco Aurelio le declara, lo presiona, lo motiva a negar a Jesús. Niega tu fe, Policarpo, porque si no vas a morir de otra manera. Y Policarpo dice: 80 años he servido al Señor y nunca me ha hecho un mal. ¿Cómo podré negar al que me ha hecho tanto bien? ¿Cómo podré negar al que me ha hecho tanto bien? Ante esta respuesta, el gobernador le responde: ten cuidado, Policarpo, o serás arrojado nuevamente al fuego. Pero Policarpo, en una acción, hermano, de valentía, lleno de estoicidad, valiente como ninguno, vigoroso, lleno de fe, de amor, hermano, de disciplina espiritual, un hombre converso desde la cabeza hasta la planta de los pies, dice: el fuego con el que me amenaza, Señor, gobernador, es efímero y no puede hacerme ningún daño eterno. Después de un tiempo, el fuego que prendiste se apagará y será como si no hubiera existido.
Pero quiero que sepas que hay otra clase de fuego, el fuego del juicio. Ese fuego, mi Señor, arde eternamente y nunca se apagará. Ese es el fuego que espera a las almas de los impíos. Que todos tengan cuidado. Pero vamos, estamos perdiendo el tiempo. Si hay algo que quieras hacerme, que sea ahora, porque estoy listo. Yo sé que a usted esto no le causa nada, pues sí. Pero las situaciones en que se expresan estas palabras deberían ser dignas de un aplauso. Las expresiones de Policarpo, hermano, en las condiciones más complejas, estando atado de pie, estando atado, hermano, de sus manos, estando, hermano, la hoguera ardiendo debajo de su cuerpo, a punto de ser lanzado por segunda vez. Policarpo no temió a hablar, a profesar las grandes verdades de la fe en las peores condiciones. Pero ¿qué es lo que hoy día vemos? Una iglesia totalmente apática, una iglesia totalmente fría, una iglesia totalmente rutinaria, una iglesia que se supone que aparenta espiritualidad pero no la tiene. Tenemos una iglesia llena de conflictos, llena de temores, llena de rasquemores, llena de ira, llena de contienda, llena de celo. Tenemos una iglesia, hermano, que no tiene capacidades de reconocer lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Es muy distinta a la realidad de la iglesia de los primeros años, una iglesia que fue trasladada de dolor en dolor, de tormento en tormento, sembrando con su propia sangre, hermano, para que el evangelio pudiese continuar en la historia. Y ustedes que han hecho por el Señor, dígame usted que yo he hecho por el Señor. No he hecho absolutamente nada, solamente me he vestido para venir al culto rutinario. No he hecho nada por la obra de mi Dios. Séptimo Severo estableció una ley estricta en contra de los esparcidos del cristianismo. Como resultado, el padre de Orígenes, famoso teólogo africano, fue decapitado. Máximo asesinaba a cristianos y los enterraba en grupos de 50 a 60. Decio, este emperador, trató de destruir la iglesia por medio de las persecuciones. Murió joven. Valeriano persiguió a la iglesia. Cipriano, que era un gran autor cristiano bien conocido, y el obispo de Cartago, fue martirizado en esos años. Aurelio causó mucho sufrimiento a la iglesia. Y el último, hermano, de los terribles emperadores de Roma, Diocleciano, este malvado César, promulgó leyes para destruir las iglesias y quemarlas. Todas las copias de la Biblia, mató a cuanto cristiano pudo encontrar. Luego levantó un gran monumento diciendo que había enterrado el cristianismo. Pero sin embargo, 25 años después de su muerte, el cristianismo se convirtió en la religión de Roma. Esto es cosa seria. Hermanos, si lo vemos a la luz de la Biblia, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. No hemos padecido hasta la sangre. No nos han amputado una mano, un brazo, un pie. No hemos perdido miembros de nuestro cuerpo, parte de nuestra familia. Y fíjese usted que la iglesia debiera estar marcada por estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque mientras más se le oprime, la iglesia más crece. Satanás pensó que levantando una fuerte persecución en los primeros años provocaría que la iglesia se apagara. Provocaría que los cristianos, hermanos, se llenaran de temor, de miedo, de rencores, de negaciones, como lo hizo Israel en el desierto. Estábamos bien en Egipto, Señor. Comíamos churrascos completos, dinámicos, con harta mayonesa. Y los trajiste al desierto a puro pasar hambre. El diablo pensó que lograría lo mismo con los creyentes. Pensó que apagaría las oraciones. Pensó que apagaría los ayunos. Pensó que apagaría la predicación dinámica. Pensó que el nombre de Cristo no se escucharía más en Roma. Pero parecía que al diablo se le estaba dando vuelta, hermano, la obra de arte. Todo lo que el diablo sembró, todo lo que quería, todo lo que estaba por provocar, se le hizo agua entre las manos. Porque todo lo que Dios hace es perfecto. Nos pueden oprimir. El diablo puede venir sobre nosotros. Nos puede hacer luz espiritual. Nos puede hacer guerra. Se nos van a enfermar los hijos. Vamos a quedar sin pega. Vamos a andar sin plata. Pero aunque estemos en esta condición, no podemos negar al que nos ha hecho tanto bien. No podemos negar al que ha hecho tanto bien a nuestra vida.
lo que humanamente parecía obvio, matar más de 5 millones de creyentes en 100 años, pareciera obvio. Las matemáticas de Satanás son dividir y restar, pero las de Dios son multiplicar, hermano, y sumar. Satanás pensó que con las tribulaciones, las angustias, los desmedros y las más complejas persecuciones de la historia provocaría que se apagara el amor por él. Pareciera que estamos en la misma condición. Cuando vienen las adversidades, pareciera que el amor hacia Dios se ahoga. Cuando vemos nuestro alrededor y pareciera que nada nos juega a favor, pareciera que todo está oscuro. No hay un camino, una salida, una vereda. No hay un pase de gol, no hay cancha abierta, no hay nada, pareciera nada que nos alumbre. Pero aparece la poderosa mano de Dios, que en medio de las persecuciones, de las dificultades, de las adversidades, la mano de Dios aparece de repente para sustentarnos, para ayudarnos y para provocarnos a bien. Hermanos, no estamos solos. Dios está en medio de nosotros. Todo esto acontece entre el 96 después de Cristo y el 305. En este espacio de tiempo hubo decenas de formas en las que mataron a nuestros hermanos estando en deuda con los primeros creyentes. Se calcula que fueron 5 millones de cristianos solamente en este periodo. Las formas más crueles de atormentar a un ser humano fueron practicadas por los césares romanos. Los creyentes eran llevados, hermanos, al circo romano, al conocido Coliseo de Roma, donde luchaban los gladiadores y donde se practicaban los juegos, hermanos, griegos en esa época romanos. Allí, en las noches más oscuras, los creyentes eran atravesados en palos y eran encerados para hacer luminarias en ese lugar. Nuestros hermanos cristianos de esa época eran atormentados, hermanos, por los más terribles castigos, por profesar, por decir yo soy evangélico, por decir yo creo en Dios, por decir esta es mi fe. Hermanos, eran enviados a los leones. Eran la verdadera entretención del circo. Nuestros hermanos cristianos, los que profesan mi fe, los que profesan su fe, los que cantan los coritos que cantábamos nosotros, esa gente, hermano, estaba siendo destruida por el Imperio Romano. Por favor, preste atención, porque esto está para llorar. Hebreos, acompáñenme al capítulo 11, verso 36 al 40. Voy a leer la versión Dios habla hoy, si es que en su Biblia no está igual. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles, y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos, maltratados. Estos hombres que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo, fijos por el desierto y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios, teniéndose en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. La lectura es un golpe a nuestro rostro. La lectura debiera ser una verdadera bofetada a la conciencia humana. Porque los verdaderos hombres de Dios que la Biblia relata, obviamente nos presentan dos tipos del aspecto de la genuina fe. Usted cuando lee el contexto de Hebreos 11, que habla obviamente de la fe, y se da cuenta que hay un catálogo de hombres que hicieron cosas maravillosas por medio de esta actitud. Taparon boca de leones, hicieron huir ejércitos extranjeros, conquistaron naciones, etcétera, etcétera. Todo eso por medio de la fe. Pero también hay otros que por la misma razón, teniendo la misma fe, experimentando al mismo Dios, deseando los mismos propósitos, las mismas promesas, esperando los mismos pactos, esperando las mismas bendiciones, murieron en manos de los cazadores, en manos de los emperadores, porque la Biblia lo dice, sufrieron burlas, sufrieron azotes, sufrieron escarnio, sufrieron cárceles. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos taimamos por cualquier cosa, somos terribles, inmaduros, cabros chicos, hermanos. Si no le ponen el chupete al hermanito, se taiman. Si a la hermanita no le ponen el babero, ella se va de la iglesia. Que el Señor reprenda a Satanás. Es hora, hermano, de madurar en la fe. Es hora de entender de que no podemos perder más el tiempo. Otros pagaron con su sangre. ¿Usted qué está haciendo por Dios? ¿A qué viene a la iglesia? ¿A qué viene a escuchar la palabra? Y si igual no puede tener esa actitud, cambie, porque Dios quiere hacer algo con usted. Hermano, nosotros no padecemos nada.
en comparación a lo que estamos leyendo, hermano, no hemos padecido nada. Nada. ¿Qué enfermarse, hermano? Nada. ¿Qué de repente no tener un poco de dinero? Nada. ¿Qué es que se me echa a perder las cuerdas de la mandolina? No es nada. O de repente pasar alguna circunstancia que nos invoca a tener que tener este estado espiritual. Eso no es nada. Otros estaban derramando lágrimas. Hijos, mujeres, estaban viendo cómo a sus padres los descabezaban, cómo los desmembraban, hermanos. Todo este relato lo arrojan las tumbas bajo el Imperio Romano. Bajo el Coliseo, las ultratumbas. Cuando las lápidas eran corridas, se veía la verdadera realidad. Cabeza fuera del cuerpo, clavículas quebradas, hermano. Hombros, gloria al Señor, destripados, huesos quemados por el efecto de la persecución. Y sus propias lápidas, hermano, reflejaban la alegría, el gozo, la admiración con la que ellos padecían, sufrían. Experimentaban el tormento, hermano. ¿Usted cree que ellos andaban llorando? ¿Usted cree que se quejaban, que se quedaban en la casa? Pastor, no voy a ir porque ando taimado. Pastora, no me quiero subir al coro porque, gloria al Señor, no estoy apta para cantar. Nada de eso, no había excusa, no había motivos para poder, hermano, experimentar una excusa. Ellos, hermano, estaban padeciendo hasta derramar su sangre, y nosotros lo único que hacemos es burlando en su propia cara. Hermano, nos estamos burlando con nuestras actitudes, nos estamos burlando de Dios con nuestra forma de ser, con nuestra poca espiritualidad, con nuestra poca madurez, con nuestro poco compromiso. ¿Qué saca usted con venir a la iglesia miércoles, viernes y domingo si sigue siendo el mismo carnal, la misma mundana, la misma bestia inconversa? A pesar de todo esto, Dios permite que algunos de sus creyentes fieles experimentaran grandes sufrimientos, dificultades y persecuciones. Aunque disfrutaban del favor de Dios y de su compañía, Dios no los rescató a todos del sufrimiento y la muerte. Por favor, preste atención. Nótese que mediante la fe, unos fueron liberados y otros murieron. La fe sincera no solo lleva a los creyentes a hacer grandes cosas para Dios, sino que a veces los conduce a la dificultad, los conduce al sufrimiento, los conduce a la persecución y los conduce aparentemente a las tragedias, mientras se esfuerzan por vivir y agradar al Santo de los Santos. Pareciera bastante bipolar la situación. ¿Cómo yo voy a servir a Dios? Voy a estar lleno de fe y voy a tener que padecer. Yo le preguntaría a ¿usted le gustaría sufrir? ¿O usted quiere sufrir? Obviamente la respuesta será no. Pero la genuina fe no está sujeta a lo que usted quiere. La genuina fe no está sujeta a lo que usted espera. La genuina fe no está sujeta a lo que usted quiere recibir. La genuina fe, hermano, está dispuesta para lograr grandes cosas. Y la genuina fe también está dispuesta para sufrir hasta los puntos más extremos del mundo. Pero estamos acostumbrados a la fe de la gloria, no de la hermana Gloria, sino que a la gloria de Dios. Estamos acostumbrados a esa fe de fuego, a esa fe de avivamiento, a esa fe de gozo, de danza, que no está malo, hermano. Si no está malo danzar, hablar en lenguas, si eso es parte de nuestra idiosincrasia cristiana. Pero ¿qué, hermano? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué, hermano, practicamos, sentimos, manifestamos todo ello y seguimos siendo iguales? Ese es el problema. Si el problema no está en las manifestaciones, el problema está en que seguimos siendo los mismos pelotas de carne, los mismos mundanos, chabacanos, flaites, ordinarios, punga, sin respeto en la casa de Dios, masticando chica, hablando por teléfono, metiéndose los dedos en las narices y después echándoselo a la boca. Asqueroso, hermano. Pero esa es la clase de evangélicos que tenemos hoy día. Pero nos jactamos ¿de qué? Nos jactamos de la manifestación, del poder. Hermano, eso no es nada a comparación de lo que experimentaron los primeros creyentes. Pero no todo fue martirio. La iglesia en esta época conquistó grandes logros. Y sobre este asunto, se lo dije, no todo es malo. Se puede ver evidencias del carácter sobrenatural de la iglesia, en que durante este periodo de persecución alcanzó los números más grandes en proporción a la población mundial. Además de establecer iglesias en muchas partes del mundo, esta era se distinguió por la producción de abundantes manuscritos de la Sagrada Escritura, copiados a mano, y por la traducción de las Escrituras a muchos idiomas. Mire qué lindo, hermano. En medio de la persecución,
en medio del tormento, del desangramiento, en donde las calles, hermanos, estaban bautizadas con la sangre de los creyentes, Dios estaba permitiendo que las escrituras fueran impresas en distintos idiomas. En medio de todo este descalabro, hermano, que Roma estaba provocando en los primeros 300 años del cristianismo, había personas que estaban pagando el precio para que usted hoy día la tenga abierta en el Salmo 91 llena de polvo, hermano, para que usted, hermano, la tenga en la casa y no la abra. Esta Biblia, hermano, está en nuestras manos porque hubo sangre que padeció para que hoy día la tuviésemos traducida en el español. Y los coristas, hermano, gloria al Señor, no les gusta escuchar la palabra. A los predicadores les gusta predicar a ellos, nomás no les gusta escuchar el mensaje, el consejo de otros. Oh my God. Tenemos la Biblia porque hubo sangre. ¿Me está entendiendo usted? ¿Está seguro? ¿O está muy fuerte esta cosa? Al comienzo, en este periodo, se tradujo la Biblia al siriaco, lo que se conoce como los manuscritos de Peshitta, que se convirtieron en las escrituras oficiales de las iglesias orientales, y se hicieron traducciones al árabe, al persa y al armenio. En el siglo II, la Biblia se tradujo al latín, conocida como la antigua versión latina. Esta se convirtió en la Biblia de las iglesias occidentales durante más de 1000 años y se tradujo a muchos idiomas diferentes. Mientras más se diseminaban las escrituras y las personas la usaban más, aún el frente de la persecución era más agresivo. Pero en medio de ello, el progreso era mayor de la iglesia. El número llegaba a ser un factor tan dominante que el Imperio Romano, hermanos amados, determinó que el cristianismo sería su religión oficial. Sin embargo, el cese de la persecución resultó ser un golpe maestro de Satanás y una gran estrategia en contra de la iglesia. Esto se refleja en el siguiente contexto del mensaje, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Hermanos, para la iglesia la persecución fue una bendición. Se multiplicaron, creció, se establecieron iglesias locales. Obviamente, muchos de ellos partieron de las maneras más bestiales. Pero que hoy día gocemos de tener una Biblia, eso es causa de gozo. Porque si no fuera por ello, no tendríamos nada para leer. Si no fuera por esos tremendos hombres de Dios, hombres tremendos, hermano, que arrodillados ante sus esposas y sus hijos. La historia sí lo dice, hermano, si no estoy cuenteándote. Padres de familia arrodillados con un sable en el cuello y su esposa y sus hijos delante de ellos observando el tormento, el maltrato, para que negaran la persona de Jesús. Pero si a mí la hermana no me saluda, no voy a la iglesia. Si no me toca el devocional el domingo, no vengo al ayuno congregacional. ¿Usted ha pensado que significa que el papá de una casa esté arrodillado con un sable, hermano, y sus pequeños y su esposa observando el martirio, el tormento? Háblele a su conciencia, hermano, hermana, háblele a su conciencia. Las realidades más trágicas se produjeron en estas épocas. Qué triste, hermano. Yo me imagino de rodillas con un cuchillo. No estoy preparado para eso. Ver a mis hijas llorar, gritarme: papá, no te maten. Mi esposa que tanto me ama y que obviamente siempre desea estar con uno, llorando. No dijo amén, pero no importa. Calmado nomás. En esas situaciones trágicas, ¿qué será para un papá que sus hijos estén observando el martirio a punto de ser descabezados? Madres violadas, rajadas en medio de su cuerpo. Las abrían, hermano, desde el cuello hasta sus partes íntimas y le metían ratas entre medio para que se las comieran. Pero insisto en lo mismo. No voy a la iglesia porque son muy largos los cultos. No voy a la iglesia porque el hermano Luis parece carabinero. No voy a la iglesia porque los baños son muy chicos. Hace mucho frío, está helado. Tu alma está helada. Tu corazón está helado. ¡Aló! ¿Está don Lalo? Por favor, escuche.
En la época de Adriano prosiguió una persecución muy violenta. Alrededor de este tiempo fueron martirizados Alejandro, obispo de Roma, y sus diáconos, Quirinio y Hermes, con su familia, Zeno, un noble romano, y alrededor de 10.000 cristianos. En la época de Marco Aurelio se mata con las muertes más terribles. Germánico, un hombre joven, pero verdadero cristiano, siendo entregado a las fieras a su causa de fe, se condujo con un valor tan asombroso que varios paganos se convirtieron de camino a su muerte. Metodoro, un ministro que predicaba denotadamente la palabra, y Pionio, que hizo varias excelentes apologías de la fe cristiana, fueron todos ellos quemados. Carpo, Papilo, 2 dignos cristianos, y Agatónica, una mujer piadosa que había educado a 7 hijos de la manera más ejemplar y piadosa. El mayor se llamaba Enero, fue flagelado y prensado hasta morir con peso encima. Feliz y Felipe, que lo seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes sobre su cabeza. Silvano, el cuarto, fue asesinado siendo echado a un precipicio, y los otros 3 menores, Alejandro, Vital y Marcia, fueron decapitados, y su propia mamá también fue apedreada y cortado el cuello con la misma espada que fueron muertos sus hijos. ¿Qué decir de Vitio Ágabo? Blandina, una dama cristiana que de débil condición, santo, que era diácono de Viena, y a este le aplicaron platos de bronce al rojo vivo sobre sus partes más sensibles del cuerpo. Biblias, una débil mujer que había sido apóstata anteriormente y se convirtió al cristianismo. Átalo de Pérgamo y Potinio, el venerable obispo de Lyon. En las catacumbas de Roma, al correr las tapas de las lápidas, los cuerpos dan testimonio de esta terrible historia. Cabeza, cuerpos desmembrados, costillas, clavículas rotos, huesos quemados y calcinados. Pero a pesar de lo terrible y de la fuerte persecución, las inscripciones en sus tumbas demostraban paz, gozo y triunfo. Porque las inscripciones de estos personajes dicen: aquí yace Marcia, puesta a reposar en un sueño de paz. Lorenzo, el más dulce de mis hijos, llevado por los santos ángeles. Victorioso se fue, en paz y con Cristo. Otro, al ser llamado, fue alzado al cielo en paz. El significado de morir para ellos era gozo, era paz y era triunfo. Hermano, esto es serio. La iglesia actual es muy distinta a la de Esmirna. Nos encontramos en una época donde la iglesia ha perdido el enfoque de la verdadera misión de la fe, que es anunciar a Cristo y a este crucificado. Fue el testimonio de poder el que prendió el fuego de la persecución y extrajo los momentos más emblemáticos de la historia de la iglesia. Muy distinto a nuestros días, hermanos, muy distinto a nuestros días. No solo es falta de amor hacia Dios, sino, hermano, peor aún, que hay una pobre espiritualidad. ¿Por qué? Porque Pablo apunta en Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Pablo lo dijo en Gálatas. Manifiestas son las obras de la carne. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidades, pelea, celo. Ahí viene la mía, dijo uno, arrebatado de la furia, ambicioso, egoísta, discordioso, divisionista, envidioso, borracho, buenos para andar en fiestas desenfrenadas y en otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Y sabe por qué esto es delicado? Esto es grave y esto no es transitorio. Porque yo se lo leí al principio. Porque la lectura, hermano, de Apocalipsis 2 en el verso 10 termina el pasaje bíblico con esto: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Usted cree que sufrir es en vano? ¿Usted cree que los siervos que padezcan tanta persecución, tantos malos tratos, malas palabras,
¿Acaso usted cree que el diablo se va a levantar para que estemos tranquilos, chéveres, calmados? Se nos va a levantar el enemigo, hermano, para apagar nuestra fe. Se va a levantar el enemigo para aplastar nuestra esperanza. Se va a levantar el enemigo para atrapar nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestro deseo de servicio. Pero la Biblia dice que el Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del diablo. Mientras Satanás más se levanta, más estamos en victoria. Se lo levanta las tinieblas, se lo levantan los demonios, se lo levantan los principados, se lo levantan las potestades. Pero nadie, nada puede apartarnos del verdadero amor de Dios. La corona de la vida no es una cuestión de papel que te ponía en el cumpleaños cuando tenías 8 años. Algunos dirán una coronita de oro bonita. No, esto es mucho más que una corona. La expresión verbal del original griego, la traducción del Nuevo Testamento es estéfanos. Corona, estéfanos. Que metafóricamente denota la corona que consiente a una vida de mejor gloria. ¿Usted cree que es una cuestión de un gorro? No. La corona de la vida no es solamente una corona física, es la posibilidad de entrar a la vida de Dios y a una mayor gloria. Vengan las luchas, vengan las pruebas, vengan las dificultades, vengan los tormentos, vengan las vicisitudes, vengan las traiciones, vengan las deslealtades, vengan las disensiones. Manténgase fiel, porque pronto, cuando nos vayamos al cielo, cuando suene la trompeta, cuando seamos arrebatados y seamos transformados, este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, recibiremos la corona de la vida. Y no es solamente algo estático, es la posibilidad de entrar a una vida llena de la gloria de Dios. El diccionario bíblico Unger la define así. Parece indicar cualidad y parece hablar sobre una recompensa que consiste en vida, una entrada más amplia a la gloria y a la exaltación de aquel quien es la vida. Yo prefiero que se me levante el diablo y no quedarme sin este espacio de gloria. Yo prefiero llorar a veces amargamente en las destrucciones, en los malos hermanos, los malos amigos, en los deslealtades, hermanos, en los desleales, en los traicioneros. Me sacara mi polera, mi camisa, usted vería que tengo grandes cicatrices en mi espalda por las desilusiones, por el maltrato, por los abusos, por las inconsciencias, por los martirios, por las tribulaciones. Hermano, yo estoy seguro que usted también tiene lleno en su espalda de llagas, porque hemos sabido padecer. No hemos padecido hasta la sangre, pero hemos sabido padecer. Hemos tenido que ser valientes, hemos tenido que ser, hermanos, audaces, hemos tenido que ser fieles, hemos tenido que tener fuerza, sacar flaqueza, hermano, fuerza entre medio de la flaqueza, porque entendemos que nuestra esperanza es incorruptible. Aunque se nos levante el diablo y aunque levante bandera al enemigo, nosotros sabemos que nuestro Redentor vive, y estemos en el polvo, en la ceniza, en la angustia, aunque el árbol, hermano, esté cortado y la raíz haya sido envejecida, sentirá el agua, y al sentir la frescura, ese árbol volverá a reverdecer y crecerán las salvas, hermano, crecerán las ramas, crecerán las hojas, y lo que estaba podrido, como, hermano, debajo del barro, al sentir y a percibir el agua, que es la palabra, el agua que es el Espíritu, volveremos a reverdecer, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. La condición para esta recompensa es la fidelidad al Señor, porque está escrito: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al soportar tentación y sufrimiento. Santiago 1:12. Es la segunda vez que aparece este término. Hermanos, la corona de la vida, solo 2 veces: Apocalipsis 2:10 y Santiago 1:12. Porque no es solamente el martirio, el derramar la sangre, lo que le va a permitir a usted entrar a una mejor vida. Escuche bien: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá
la corona de la vida que está preparada para todos, no para algunos. Dios no hace acepción de personas, no es exclusivista como usted y como yo, que yo me junto con quien quiero. El Señor tiene coronas preparadas para todos los que le aman. Pero además de eso, a veces esto se denota la corona del mártir o del que sufre, aunque el martirio no es el único requisito para alcanzarla. Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 10, 12, dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte, los maltrate, cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. ¡Alégrense! Están llenos de gozo ustedes. Alégrense. Estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Hermanos, no hemos padecido nada. En este sector del mundo, el Cono Sur, Latinoamérica, estamos en una taza de leche. No espera que vengan las persecuciones, hermano, porque si ahora que está todo live usted no le pone bueno, espérese cuando esté todo malo. Si ahora no se enciende en el fuego, hay que estarle tirando litros de parafina para que usted se encienda. El coordinador entre piruetas, gritos, desaforados, para que usted adore, alabe. El día de la persecución usted no va a durar ni 5 segundos. Es ahora, hermano. Es ahora, porque Cristo viene pronto. Es ahora. Es ahora, no es mañana, es ahora. Que usted debe recapacitar en su forma de servir. Usted debe recapacitar en su forma de entregarse al Señor. Usted debe recapacitar en su conducta con sus hermanos. Usted debe recapacitar en su conducta con sus pastores. Usted debe recapacitar en su conducta con su prójimo. Hermano, el Señor está tan cerca que mañana puede ser tarde. Escuche, por favor, con esto termino. Póngase de pie. El nombre Mirna alude a la mirra y el proceso de trituración que se usa para liberar su fragancia. Simboliza la persecución de los creyentes. La iglesia local que lleva ese nombre y la época que la representa estuvieron entre las más perseguidas de la historia eclesiástica. Los dictadores romanos de Nerón hasta Diocleciano organizaron varios episodios de persecución en su intento de destruir la iglesia, usando el poder gubernamental. Ha sido por milagro de Dios que la iglesia no solo sobreviva a ese periodo, sino que también prospere, crezca y se esparza por el imperio. Al igual que con la mirra, como las pruebas oprimen a la iglesia, se libera la fragancia de su fe. Yo no voy a ser llamado al altar, nada de eso. Yo solo quiero que usted recapacite, que usted haga conciencia, que usted cierre sus ojos y se mira a usted, no mira al de al lado, porque somos buenos para mirar para el lado. Cuando el predicador no habla, oso. Cuando el predicador cita una palabra, para allá no es. Nunca es para usted. No, esta palabra es para usted. Esta palabra es para mí. Ojalá hubiera un mar de lágrimas aquí, porque hemos sido miserables para servir a Dios. Hemos sido, discúlpeme la palabra chilena, hemos sido fuleros, chanta, fea la palabra, pero hemos sido mulas para servir a Dios. Pero es una gran realidad. No le voy a hacer tan teólogo porque usted después se va a hacer el loco. Hemos sido fomes para servir a Dios. Otros padecieron terriblemente, derramando sangre, sus órganos partidos en miles de pedazos, familias destruidas, padres siendo martirizados ante su familia, mujeres, hermanos, embarazadas, despreñadas de sus hijos, lanzados a los muros, ensangrentados por todos lados, porque esa fue la huella que dejó la iglesia en el primer siglo. Para que usted hoy día disfrute de este culto, para que usted hoy día disfrute de la presencia de Dios, para que usted hoy día diga: yo soy cristiano, soy evangélico, soy pentecostal, de chispa, de llama, de candela, de fuego, de poder, de unción, de gloria, todo lo que usted quiera. Pero su actitud
no demuestra nada de eso. Su forma de servir no demuestra nada de eso. Mucha palabra, poca actitud. Así que el llamado en esta noche es a reflexionar. ¿Qué es lo que hemos hecho por el Señor? Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, reconozco que no soy lo que debiera ser. Han pasado los años y me he quedado en la silla de la comodidad. Mi servicio ha sido paupérrimo, malo. A veces con mi actitud te he desafiado, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no soy lo que tú quieres que sea. Perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia. Tan poco entendida en la materia, tan disolvente a veces, que llega corriendo al culto y de la misma manera se va, sin intenciones de comprender lo que tú nos quieres hablar por la Biblia, sin respeto, sin temor, flagelante a tu presencia, indiscreto a tu voluntad, poco sensible al toque del Espíritu. Nos hemos vuelto en algo que no debiéramos ser. Solo te pido que tú tengas misericordia y que tengas piedad de nuestras vidas, de nuestras pobres y miserables vidas, Señor. Y reconocemos a unánimes que sin ti no podemos. Reconocemos unánimes que sin ti no somos nada. Reconocemos unánimes a una sola voz, que si no fuera por tu mano que nos sustenta, ¿dónde estaríamos nosotros? Por eso te damos la gloria, te damos la honra, te reconocemos, te damos la alabanza, porque todo es de Él y para Él, y por Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Gracias, Señor, por tu sustento, por tu amor, por tu paciencia prolongada, por tu extensa misericordia, porque deberíamos estar en el infierno, perdidos y extraviados, esperando el juicio final. Pero bendito el día en que tu sangre nos lavó y nos limpió, y nos hizo nuevas criaturas para la gloria del Padre. A ti te damos la gloria, Señor, en esta noche. Tenga misericordia de nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a reconciliarnos con usted, con su voluntad. Y permítanos, Señor, cambiar de actitud. Volvernos, Señor, verdaderos creyentes, no gente apática y muerta en el espíritu. Señor, que gente deseosa de sentir continuamente la presencia del Omnipotente. Señor, muchas gracias por esta palabra. Vamos a levantar las manos al cielo y vamos a recibir la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.